Bueno, ya estamos de vuelta con otro bloque de Sinfonía Oculta de la Existencia. Queríamos primero que todo recordarles nuestro Instagram, que es @sinfoníaoculta. Ahí pueden seguirnos para enterarse de nuestros talleres, de las distintas cosas que vamos haciendo. Pueden también seguirnos en podcasts, eso es en Spotify o en Apple Music, en Amazon también, simplemente buscando Sinfonía Oculta de la Existencia. Bueno, y en el siguiente bloque queremos compartir algo que hemos denominado unificando la ciencia y la conciencia. Lo esencial para una vida plena, feliz, en paz y verdadera es la aceptación de quién y qué eres, como parte de un todo viviente, universal, infinito, misterioso y bello, y la manifestación de esta infinitud en todas las dimensiones de la conciencia. Eso es precisamente lo que hizo Jesús. Ese también es el camino del Buda, de Krishna, el camino de todos los maestros que han habitado este planeta tal como nosotros lo estamos haciendo. Y de igual manera, todos estos maestros han dejado el mismo mensaje. Lo que yo soy, tú lo eres. Lo que yo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Todo esto y más, también lo haremos nosotros. Bienvenidos a la realidad. Desde tiempos inmemoriales se ha considerado al hombre como un resumen del universo, el recipiente del alma y la conciencia de saber esto. Este aforismo ha sido representado en los templos antiguos como la llave capaz de abrir las puertas del palacio del gran rey, que es una manera de referirse al corazón, que es el centro del ser, el palacio del gran rey. Porque todo lo que existe en el universo, tanto materia como energía, se encuentra en todos los grados en el hombre. Por esta razón, al universo le llamamos macrocosmos, es decir, gran mundo, y al hombre microcosmos, pequeño mundo. Y Dios es el nombre del espíritu sublime que ha creado el gran mundo y el pequeño mundo, quien los vivifica y quien mantiene su existencia. Para vivir y desarrollarse, este microcosmos, que es el hombre, debe permanecer en contacto y en unión permanente con el macrocosmos, con la naturaleza. Debe intercambiar incesantemente con ella. A estos intercambios les llamamos vida. La vida no es otra cosa que los intercambios ininterrumpidos entre el hombre y la naturaleza universal, pues lo que ocurre arriba también ocurre abajo. Si estos intercambios son obstaculizados, ocurre la desunión con el todo viviente. Todo lo que comemos, bebemos y respiramos es la vida de Dios mismo expresada en la naturaleza que conocemos. Se dice que la naturaleza es Dios en manifestación. No hay nada en el cosmos que no sea vivificado y animado por el Espíritu Divino. Todo vive, todo respira, todo palpita y comulga con esta gran corriente que brota de la fuente misma e inunda el universo, desde las estrellas hasta la más diminuta partícula. San Pablo decía: vivimos y nos movemos en Dios. Tenemos nuestra existencia en Él. El intercambio es la clave de la vida. La salud o la enfermedad, la belleza o la fealdad, la riqueza o la pobreza, la inteligencia o la estupidez, etc. Todas ellas dependen de la forma en que el hombre realice estos intercambios. Todo es alimento, todo es respiración, todo es intercambio sin fin. El universo es un gran generador de conciencia, como decía Jodorowsky. Para ser feliz y vivir plenamente, el género humano debe aprender a realizar correctamente estos intercambios y, sobre todo, a abrir su corazón a la naturaleza, a sentir que está ligado a ella, que forma parte de ella, que es la naturaleza misma viviente. Aquel que abre su corazón a esta corriente divina que atraviesa el universo, realiza el intercambio perfecto, despertándose un nuevo intelecto en él y un pensamiento más elevado, gracias al cual empieza a captar dimensiones cada vez más sutiles. Si le preguntáramos a esta persona que abre su corazón, ¿sabías tú que lo que acabas de decir ya lo había dicho el Buda? Probablemente nos diga que no, que lo desconoce, pero no es necesario que lo sepa, porque ya demuestra ser consciente en ese conocimiento, un conocimiento sin palabras
que tenemos en las células físicas y en las instancias espirituales e invisibles en las cuales la conciencia se expande y penetra. Es preferible unirse con la única fuente verdaderamente inagotable e inmortal, la naturaleza que somos. De ahora en adelante, debemos aprender a extraer citas del gran libro de la naturaleza universal, en el que todo está escrito no con palabras, sino con formas sutiles, como la conciencia en sí misma, que es inagotable y luminosa. Un gran maestro, un gran iniciado, es alguien que conoce la estructura de su ser y de la naturaleza y es capaz de fusionar ambas desde su conciencia, así como los intercambios que debe realizar con ella mediante sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Por esta causa, los orientales afirman que se aprenden más permaneciendo 5 minutos junto a un verdadero maestro que 20 años en la mejor universidad del mundo. Al lado de un maestro se aprende la ciencia de la vida, porque todo gran maestro lleva con él la verdadera vida. Lo bueno de todo esto es que ese gran maestro eres tú mismo, si decides serlo. La gran diferencia entre los estudios que se hacen en la universidad y los de una escuela iniciática es que en la universidad aprendemos todo lo que es externo a la vida. Y después de varios años de estudio, no habremos producido gran cambio en nosotros mismos, manteniendo muchas veces nuestras mismas debilidades, las mismas imperfecciones. Naturalmente, quizás nos hayamos convertido en sabios distinguidos o intelectuales célebres. Quizás hayamos aprendido a manipular instrumentos, a hacer citas, a usar mejor el lenguaje, que si bien podría ser algo bello, las posibilidades de deformar la mentalidad de los demás con el lenguaje también va en aumento. Por el contrario, aquellos que estudian la ciencia iniciática experimentan, después de cierto tiempo, una profunda transformación en sí mismos. Su discernimiento, su fuerza moral han aumentado, siendo una bendición para los demás. Bueno, es muy útil, por un lado, profundizar en ciertas disciplinas, porque cada una de estas disciplinas nos revela quizás algún aspecto del universo, de la vida, pero la manera en que hoy en día se estudian solo profundiza el lado inerte de las cosas, el lado más bien materialista, por decirlo así. Y lo esencial es dejado de lado. Ya nos iremos dando cuenta que hay que vivificar las ciencias, es decir, reencontrarlas y unificarlas en todas las esferas de la existencia, incluida la ciencia del espíritu, que sobrepasa la anatomía física conocida, por ejemplo, porque la ciencia del espíritu es el soplo mismo de la inmensidad, es el hálito único del universo. Así entonces, por ejemplo, las fórmulas matemáticas, las formas y las propiedades geométricas nos van a hablar otro lenguaje y vamos a descubrir que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros actos están regidos por las mismas leyes que mueven las estrellas y los mundos en los espacios y que esencialmente somos polvo de estrellas, como dice el dicho, porque estamos hechos de la misma sustancia, estamos hechos por las mismas leyes. Esto es lo que debemos considerar como la verdadera ciencia. De momento, conocemos demasiada astronomía, demasiada anatomía, demasiadas matemáticas, pero no estamos uniendo las ciencias entre sí y sobre todo no las unimos con el hombre, con la vida del hombre, con el medio ambiente y con su conciencia. Les pongo un ejemplo. Conocemos las 4 operaciones, la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿cierto? Bueno, en realidad no las conocemos en la medida en que no sepamos que la suma en nosotros está en el corazón. Es decir, el corazón solamente sabe sumar, porque siempre añade, y muchas veces lo mezcla todo, y cuando da, no divide ni resta, porque el que resta es el intelecto, el ego que siempre vive en carencia, y por tanto solo conoce la división y la resta. Para el ego todo es menos y nada es más. Al ego todo le falta, porque no tiene ojos para ver la abundancia de vida, de pensamiento, de dicha y de alegría, todas estas emociones que liberan la mente y que sanan el cuerpo. En cuanto a la multiplicación, esta es la actividad del alma, porque es una condición natural del espíritu. Consideremos al hombre a lo largo de toda su existencia. Cuando es muy pequeño, lo toca todo
lo toma y se lo lleva a la boca. La infancia es la edad del corazón, es la primera operación, la suma. Pero no aprendemos la lección y ya de grandes entramos de lleno a la resta y a la división. Por tanto, todo lo que aspiramos ser en la vida lo hacemos desde la carencia. Elegimos tal o cual carrera solo por los beneficios que pudiera traernos. Son muy pocos quienes eligen desde la suma y la multiplicación. Recuerdo, por ejemplo, la parábola de los talentos. ¿Se han fijado que juzgamos más desde la resta y la división? La suma y la multiplicación escapan de todo tipo de juicios y solamente aceptamos. Tal vez esa sea nuestra condición natural. Lo que es bueno debemos plantarlo para multiplicarlo. Aquel que no sabe plantar los pensamientos y sentimientos no conoce la verdadera multiplicación. Mientras que aquel que sabe plantar pronto ve cómo florece la cosecha y a continuación puede multiplicar para distribuir los frutos recolectados. En la vida nos enfrentamos continuamente con estas 4 operaciones. Hay algo que se debate en nuestro corazón que no es sabio ni tampoco tiene una posición muy elevada. A veces multiplicamos lo que es malo y desperdiciamos lo que es bueno. Así entonces, debemos comenzar por estudiar las 4 operaciones dentro de la vida misma. Después podremos abordar las potencias, las raíces cuadradas, los logaritmos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que necesitamos para vivir, todo lo que hacemos tiene un sentido muy profundo. Incluso nuestros gestos cotidianos contienen grandes secretos, pero hay que saber descifrarlos. El maestro y filósofo búlgaro Peter Doinov decía: la naturaleza entretiene a los hombres vulgares, enseña a los discípulos y solo revela sus secretos a los sabios. En la naturaleza todo tiene una forma, un contenido y un sentido. La forma es para la gente común, el contenido para los discípulos y el sentido profundo para los sabios, para los iniciados. La naturaleza es el gran libro que hay que aprender a leer. Es la gran reserva cósmica con la que tenemos que estar en comunicación. Y nos preguntaremos, ¿cómo establecemos esta conexión? Bueno, es muy sencillo. Se trata del secreto del amor. Si amamos la naturaleza, no para nuestro placer o para nuestra distracción, sino que porque ella es la gran manifestación del universo en cuanto a la perfección de sus formas vivientes. Como les decía, la naturaleza es Dios en manifestación. Entonces, cuando amamos la naturaleza, brota en nuestro interior un manantial que limpia todas nuestras impurezas, liberando los canales que están obstruidos y provocando un cambio. Y gracias a este cambio alcanzaremos una comprensión y un conocimiento. Cuando viene el amor, los seres y las cosas se abren como flores. Por eso, si amamos la naturaleza hablará en nosotros, porque también nosotros formamos parte de la naturaleza. Allá por el 1500, más o menos, había un gran místico alemán de nombre Jacob Böhme. Este místico era, curiosamente, zapatero. Sin duda, dicen por ahí que habría merecido este privilegio de ser zapatero en una encarnación anterior. Pero un día fue iluminado súbitamente. Él nos cuenta, porque escribió muchos libros, fue iluminado súbitamente por una luz tan potente que le pareció insoportable. Todos los objetos a su alrededor se habían vuelto luminosos. Medio vuelto loco, abandonó su casa y huyó al campo, pero en plena naturaleza fue todavía peor, porque las piedras, los árboles, las flores, la hierba, todo era luz. Y él mismo hablaba a través de esta luz. Bueno, muchos clarividentes y místicos han pasado por algo similar, por una experiencia parecida, y se dan cuenta que en la naturaleza está todo vivo y está todo lleno de luz. Por otra parte, cuentan que Goethe, este gran naturalista y sabio en realidad, que conocemos también por sus obras como el Fausto y en fin, describió que en su lecho de muerte todo lo que podía ver era luz y más luz. Eso, de hecho, fueron sus últimas palabras. A medida que van cambiando nuestras ideas sobre la naturaleza, vamos modificando nuestro propio destino. Si pensamos que la naturaleza es solo acción mecánica e inerte,
vamos disminuyendo la propia vida en nosotros. Por el contrario, si pensamos que la naturaleza está viva, todo lo que contiene, piedras, plantas, animales, estrellas, vivificarán nuestro ser y aumentarán la fuerza de nuestro propio espíritu.